Cualquier material utilizado en nuestro video como contenido de música, imágenes, clips de videos tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, el material utilizado en nuestro canal no tiene fines comerciales. Dicho contenido original le pertenece a sus creadores, a quienes los conocemos como tal. Por lo tanto, el material utilizado del video está protegido con derechos de autor y son propiedad intelectual del autor. Por lo tanto, la finalidad de este video consiste en mostrar material para dar a conocer a la comunidad que ve este video. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. Hoy les ofrecemos, en especial del canal de Archivos DC, Black Adam, o el Adán Negro. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Antes de llegar a nuestro nuevo episodio próximamente del Charltonverse, que tenemos pendiente una serie de videos finales, hay que contar aprovechando la oportunidad de que se está estrenando la película de Black Adam en la próxima semana. Es decir, que esta vez hablaremos de un personaje que ha cambiado su faceta de supervillano y asimismo en su actual faceta de antihéroe, por lo cual tiene mucho que ver como personaje en el universo del gran queso rojo, es decir, Shazam o antiguo Capitán Maravilla. Se puede decir que originalmente se había creado como un personaje antagónico para el ya mencionado gran queso rojo, ahora mejor conocido como Shazam. Adam, o sea, Tech Adam, es un antiguo príncipe egipcio de Kandar que estuvo al servicio de su nación en su momento en el que el mago le concedió los poderes e increíbles habilidades que le permitirían posteriormente sobrevivir a la era moderna. Su legado eventualmente se expandiría para incluir lo que otrora llamaríamos la familia Black Marvel, que involucraría a su esposa Isis y su hermano Osiris, protegiendo su tierra natal de Kahndaq. Ha sido miembro ocasionalmente de organizaciones superheroicas como la Sociedad de la Justicia de América y más recientemente la Liga de la Justicia. Asimismo, como villano, o al menos como un socio, digámoslo así, supervillanesca, ha sido miembro de la Sociedad de la Injusticia, de la Sociedad Secreta de Supervillanos, de la Monster Society of Evil, la creada por el propio gusanito venusino conocido como Mr. Mente, entre otros. Black Adam también, que fue creado como el mismo creador de Shazam por Otto Binder y Charles Clarence Beck, apareciendo por primera vez en las páginas del cómic Marvel Family Volumen 1, número 1 del año de 1945 para la editorial Fawcett Comics, posteriormente siendo adquirido por DC Comics años después de la, como se dice, la extinción de la editorial Fawcett. Bueno, sin más, ahora con esta pequeña introducción empezaremos a hablar de sus historias, tanto pre-crisis, post-crisis y su actualidad. Comencemos. La Tierra S. Bueno, con base a la historia, se podría decir que este fue el personaje que nació para ser el supervillano original en el universo Fawcett en la época de los años 40 y parte de los años 60, cuando DC después adquirió los derechos de los personajes y parte de los materiales de la editorial Fawcett. De acuerdo a una frase que decía en su momento Black Adam: sois unos privilegiados mortales, tienes el honor de ser el primero en presenciar la llegada de tu rey. Black Adam, el decir, pero veo que no te alegra eso, solo miedo, solo es bueno, porque pronto el resto de este miserable mundo sabrá temer mi poder y no hay nadie que pueda detenerme. Black Adam. Y precisamente, justamente con estas palabras nos resumen que su historia como un personaje principal antagónico del gran queso rojo. De acuerdo a su historia, unos 5000 años antes de la época de la familia Maravilla, el mago Shazam eligió al príncipe egipcio llamado Ted Adam o Teo Adam para sus coterráneos como su sucesor, transformándolo en el campeón conocido como el poderoso Adam. Sin embargo, a diferencia de Billy Batson, 5000 años después, el poder había corrompido a Ted Adam y se había vuelto malvado. Al decidir que debería gobernar el mundo, el poderoso Adam derrocaría y mataría al faraón y asumiría el trono. Un enojado Shazam le da a su campeón, es decir, al mago, a su campeón errante, un nuevo nombre, Adán Negro o Black Adam, e incapaz de quitarle los poderes, terminaría desterrándole a una estrella muy distante en el universo, es decir, al espacio exterior. Pasarían 5000 años después, por lo que Black Adam quedaría vagando y volando por el espacio hasta luego poder regresar a la Tierra. Cuando este termina regresando hacia el año de 1945, Shazam había sido designado a 3 campeones para que tomasen su lugar. En este caso, al Capitán Maravilla original o Shazam original, Mary Marvel y el Capitán Marvel Jr. Las travesuras, es decir, las aventuras criminales de Black Adam para apoderarse del mundo, harían que los chicos Maravilla buscasen el consejo del mago Shazam, quien les contaría la historia sobre Black Adam. Adam logra amordazar tanto a Billy y a Freddy en su historia principal o primera aparición, mientras hablan con Shazam,
quien les cuenta sobre el propio Black Adam. Luego, después de atarlos, plantearía la idea de asesinarlos posteriormente. Sin embargo, aparecería el tío Dudley, o sea, es decir, el tío Marvel, quien terminaría liberándolos mientras Mary lucharía contra Black Adam, lo que le permitiría transformarse. Adam lucharía contra el trío, pero dado que todos son igualmente invulnerables, la lucha seguiría y seguiría sin resolución. Sin embargo, el tío Marvel, miembro de la familia Maravilla, de manera, como diríamos, como un personaje de apoyo, ¿no? Porque básicamente no tenía los poderes, tendría una idea para dárselas al mago Shazam para poderlo engañar al propio Black Adam para que lo obligasen a decir la palabra Shazam, haciéndole repetir la palabra incorrectamente, revirtiendo de nuevo al poder al famoso egipcio Tet Adam. 5000 años de envejecimiento le alcanzarían en un instante cuando el Capitán Maravilla lo noquearía en segundos después de que se transformase y muriese, o al menos de manera aparente, convirtiéndolo en una especie de esqueleto. Sin embargo, pasarían años y Adam sería resucitado casi 30 años después en Filadelfia por una máquina de reencarnación creada por el malvado Dr. Sivana. Luego destruiría la máquina para que no pudiese ser enviado de regreso. Black Adam accidentalmente viaja en el tiempo al año de 1776 durante la Revolución Americana, mientras que va directamente hacia la Roca de la Eternidad para destruir al mago Shazam a sugerencia de Sivana, quien en realidad había sentido que los poderes de Adam también serían eliminados. Pero el Capitán Maravilla accidentalmente lo hizo retroceder en el tiempo. Él y el Maravilla, es decir, Shazam, no el mago, sino el campeón, lucharían entre sí. Y Adam se daría cuenta de lo que tendría que utilizar para detenerlo con un truco. Haría que su rayo golpease a Marvel, volviéndolo de nuevo en su forma humana como Billy Batson. Luego lo agarraría y le cubriría la boca antes de que pudiese terminar de decir su propia palabra mágica. Luego volaría en un barco en una nave cercana y conseguiría una cuerda para atarlo y amordazarlo al propio Billy, después de lo cual lo terminaría arrojando al mar. Pero Billy nada hacia la costa, pero sería salvado por un rebelde colonial llamado Paul Revere. Black Adam sería engañado una vez más por el tío Marvel para que dijera la palabra Shazam cuando acude ante él para que llegue a vengarse y sufre la amnesia por un propio golpe del Capitán Maravilla, es decir, por el propio Shazam actual. Incidente, Black Adam también estaría involucrado con Karl Mank, un villano, e intentaría destruir tanto el propio Superman como el Capitán Maravilla de Precrisis. Después de varias derrotas más o menos ante el propio Capitán Marvel, Adam se uniría a la monstruosa sociedad de la maldad creada por el gusano venusino conocido como Mr. Mente, que organizaría un asalto hacia la Roca de la Eternidad. El malvado dios de la magia Hogar convocaría a un ejército malvado de las arenas y del polvo egipcio para que Adam lo dirigiese después de silenciar la boca de Billy con su propia magia. Y finalmente, la monstruosa sociedad de la maldad sería derrotada y Black Adam sería el único que escaparía ante eso. Posteriormente, durante los eventos concernientes a la crisis en las Tierras Infinitas, Black Adam se uniría a un grupo de supervillanos muy poderosos de las diferentes tierras paralelas sobrevivientes y así aprovecharse del evento Crisis. Participaría en un ataque a Tierra 4 y luchó contra Paloma y el Hombre Robot, que es obviamente el miembro de la Patrulla Condenada, hasta que el Teen Titan, conocido como Cole, esta chica que se convierte en cristal, terminaría convirtiéndolo en Cristal Sorio. Bueno, en la primera encarnación de los poderes de Black Adam, hay que destacar el empoderamiento divino, que fue los poderes que le encargaría el propio mago Shazam antes de que se corrompiese. Hay que decir que los poderes de nuestro querido Ted son un poco diferentes, a pesar de que tienen mucho que ver con la palabra Shazam. Provienen de los diferentes antiguos dioses egipcios. Por ejemplo, la resistencia de Shu, que le permite tener resistencia superhumana, invulnerabilidad, autosuficiencia. Del dios Shef heredaría la fuerza superhumana, del poder del dios Amon, la teletransportación, la transformación, la autocuración,
Asimismo, el poder de fusionar su propio rayo con todos los demás rayos de la Tierra, formando una barrera eléctrica alrededor del planeta. Esto evitaría que cualquier intento místico lo pudiera rastrear y pudiese asesinarlo a cualquier miembro de la familia Marvel que se le cruzase la barrera. También tiene los poderes de las habilidades Sexuality, como la clarividencia, gracia divina, memoria idética, resistencia mágica, intelecto mejorado, capacidad multidioma, tácticas de guerra y un poder para las matemáticas o cualquier tipo de inteligencia. Y asimismo tiene la velocidad de Ampru, la velocidad superhumana, reflejos superhumanos, agilidad superhumana, el poder de volar y asimismo la voluntad del coraje de Medmu, otro dios de la antigua mitología egipcia, que le da la voluntad indomable. A pesar de todo, esta versión de Black Adam tenía ciertas debilidades. Debido a que Black Adam ha vivido durante tantos siglos en su forma superhumana, no puede arriesgarse a volver a ser un ser mortal, o de lo contrario volvería instantáneamente a su edad cronológica correcta. Al final de su primera batalla contra la familia Marvel, el tío Marvel lo había engañado para que dijera dicha palabra Shazam, la palabra mágica, y el rayo mágico lo convirtió en un esqueleto antiguo y marchito. Sin embargo, el Dr. Sivana lo resucitó y le regresó para que pudiera atacar a la familia Marvel. Después de esa resurrección podía hablar con seguridad la palabra mágica sin poder morir, ya que simplemente le había devuelto su forma mortal sin efecto tal del envejecimiento. Obviamente, si Black Adam fuese arrojado nuevamente a la máquina de reencarnación, volvería a su estado anterior, lo que significaría su propia muerte, pero la máquina había sido destruida por él mismo hace varios años, como una opción precisamente para evitar que le ocurriera el mismo. Justamente antes de observar y analizar y presentarles la historia de la continuidad de Black Adam en el universo post-crisis de la Tierra del universo DC, tenemos que explorar justamente una miniserie en el cual se ambientó originalmente en el canon post-crisis. Sin embargo, debido a una serie de cambios en la continuidad producto del evento Hora Cero, esta historia, que se llama Shazam, el nuevo comienzo, se sitúa en lo que anteriormente era el universo precrisis llamada Tierra 85. Sin embargo, fue un cómic que se publicó etapa posterior a la crisis en las Tierras Infinitas. Sin más, este reinicio, que tiene un poquito más de contenido sobre el origen de Shazam en esta versión, será un buen, un break para poder explorar el universo de ese post-crisis de la historia de Black Adam. Sin más, aquí va la historia. En la versión de la Tierra 85, que se suponía que era la historia original de reboot de Black Adam y también de todo el universo del Capitán Marvel, o sea, Shazam hoy en día, se situaría una historia bastante poco distinta, aunque con algunos cambios ligeros en respecto al canon original de los cómics pre-crisis. Se habla que una historia de hace 3000 años antes de nuestra época, el mago Shazam, así como ocurrió como siempre en las historias anteriores, un príncipe egipcio llamado Ted-Adam había sido nombrado como sucesor. Pues aquí en esta historia pues se le mencionaba tal como en la historia original como el poderoso Adam. El poder simplemente lo corrompió y se volvería hacia el lado oscuro de la maldad. Al decir que debía gobernar entre el mundo y otros destinos diferentes, el poderoso Adam sería derrocado y terminaría asesinando al faraón, asumiendo su trono. Un enojado Shazam, o sea el mago, obviamente le daría un nuevo nombre y se sintió que lo habían traicionado, por lo que terminó dándole el nombre de Black Adam, desterrándolo a otra dimensión, algo que cambiaría respecto a su versión pre-crisis en la que era enviado al espacio. En los tiempos modernos, prediciendo que Adam regresaría, el propio mago Shazam había designado un nuevo a su lugar. En este caso hablaríamos ya de nuevo Shazam, el que ocuparía el cargo de Billy Batson, alias Capitán Maravilla. En los tiempos modernos, Black Adam sería convocado por el Dr. Sivana con un dispositivo y rápidamente aprendería el idioma nativo común de Estados Unidos, el idioma inglés, y destruiría la máquina para que no pudiese ser enviado nuevamente. De alguna manera, en esta versión, el origen tiene mucho que ver con el propio Dr. Tadeo Sivana. El campeón, ya estando corrompido, establecería el papel de la esclavitud sobre el propio científico, es decir, lo utilizaría para sus propios fines, por el simple mero hecho de tener poder. Después de un choque inicial con el Capitán Marvel, o sea Shazam, Black Adam secuestraría un avión lleno de pasajeros. En esta historia, el Capitán Maravilla, cambiando a Billy Batson otra vez, engañaría a Adam
para que lo golpease en la parte delantera del dispositivo de viajero de otra dimensión y el villano sería terminantemente desterrado a otra dimensión. Aquí regresaría a una forma desconocida durante el evento de la Guerra de los Dioses, un evento que quizás es el único evento que conecta esta historia originalmente que se publicó en Shazam en el Nuevo Comienzo, volumen 1, número 1, del mes de abril de 1987, una novela gráfica yo que recomendaría. Bueno, los poderes pues simplemente, como todos saben, empoderamiento divino, la resistencia de Shu, la velocidad Eru, autosuficiencia, invulnerabilidad, resistencia superhumana, velocidad superhumana, reflejos, etc. Fuerza de Amon, la clarividencia, la gracia divina, memoria eidética, intelecto mejorado, multilingüismo, tácticas de guerra, etc. Bueno, son básicamente los poderes que no habían cambiado con el paso de los años. Teóricamente este es el mismo personaje de Ted Adam de New Earth, sin embargo su origen tiene algunas diferencias, porque resulta que en esta versión de Tierra 85 que se estableció justamente durante los eventos de Crisis Infinita, la existencia de este mundo se había dado para cambiar algunas discrepancias con la continuidad. Por eso el evento de Hora Cero fue lo que hizo algunos cambios. De hecho, la historia que va a contar a partir de ahora en el universo post-crisis va a ser la historia que se contó en El Poder de Shazam, la miniserie y después serie regular del cómic de El Gran Queso Rojo. Entre sus dos primeras apariciones, Black Adam tenía orejas puntiagudas, algo que de alguna manera fue cambiando poco a poco con el tiempo. Nueva Tierra. Bueno, vamos a empezar primero con la siguiente frase expresada por Black Adam. No simplemente me pueden llamar que soy un villano. No soy un villano. No es la estrecha definición de la palabra según el autodenominado mundo moderno. Luché junto a la sociedad de la justicia y durante un tiempo los convertí en mis aliados, pero nunca me gané realmente su confianza. Black Adam. En la continua del universo post-crisis, Black Adam, al mismo tiempo como siempre se le ha llamado Ted Adam, aquí se le conoce una vez más como el ex campeón de Shazam. Después de su caída en desgracia se convirtió en el archienemigo del próximo campeón, el Capitán Maravilla. Desde entonces había trabajado para redimirse con la Sociedad de la Justicia de América, pero su camino sería largo y problemático con el tiempo. Bueno, obviamente en esta historia se le reconocen que ha tenido como parientes al faraón Ramsés II, también a Shiruka, que fue una esposa antigua, después Adriana Tomás, que vendría a ser la chica Osiris, y su sobrino Amon Tomás, que de alguna manera lo aceptó como un cuñado, aunque casi se puede decir que una especie de sobrino, ¿no? También tendría otros hijos fallecidos en el pasado, Gon y Hurud, un descendiente que tendría el control de su cuerpo, que por cierto esta vez Ted Adam se apoderaría de una especie de artefacto, como más adelante les comentaré, que justamente radica la historia de origen de Adam, ¿no? Que en esta versión tiene un descendiente de muchos miles de años, y Sarah Prim, que es una descendiente que es la hermana de Theo. Asimismo, él conformaría una familia llamada la Black Marvel, que en esta ocasión sería lo que daría muchas de las bases fundamentales del Black Adam casi moderno, antes de la etapa de los nuevos 52. Habría sido miembro en este momento, en este periodo, de la Sociedad Secreta de Supervillanos, la Sociedad de la Injusticia y de la Justice Society International y la Sociedad de la Justicia de América. Su base de operaciones, como obviamente hemos mencionado, Kahndaq, la ciudad de Fawcett y la ciudad de Nueva York. Bueno, este personaje que tuvo una aparición en la novela gráfica El Poder de Shazam, escrita por Jerry Ordway, del mes de marzo del año de 1994, cuando fue publicada una serie de 4 tomos, si mal recuerdo, nos cuenta que alrededor del año 1200 antes de Cristo, Shazam, el mago, se convirtió en un sumo sacerdote del faraón al servicio de Ramsés II de Egipto. A medida que el mago crecía, buscó a un campeón digno de heredar a sus poderes. El joven Ted Adam de Kahndaq, hijo de Ramsés, impresionó al mago con su justicia y decencia. Pero antes de que Shazam pudiese otorgar sus poderes, su hija Blaze, es decir, una demonio, que en esta versión de la continuidad, Blaze era una demonio que había hecho un trato con el dios Set, la había convertido en una especie de criatura demonio, ¿no? Originalmente era una mujer normal. Cuando Ted Adam pronunció el nombre de Shazam en lugar de obtener los poderes del mago, fue bendecido con el poder de 6 dioses egipcios: Shu, Heru, Amon, Setu, Aton y Mehmet. Aunque Adam pronuncia la palabra, Shazam no extrae el poder del mago. Ted Adam sirvió a Egipto durante mucho tiempo como un héroe exitoso.
pero este deber a menudo lo alejaría poco tiempo después de su propia esposa, Shiruta, de sus propios hijos Gon y Uruk de Kandak. Más de un milenio después, la casa de Adam sería destruida y su familia sería asesinada por el malvado sacerdote Akton usando el orbe de Ra. Un Adam menospreciando continuó sirviendo en la corte de Ramsés y se aliaría con el príncipe Khufu, que más tarde lo conoceríamos como una de las reencarnaciones de El Hombre Halcón. En ese momento conocería a 3 viajeros del futuro, Hoth y Chica Halcón, Señor Terrífico y el Capitán Maravilla, a quien vendría a ser su sucesor. Aunque esta versión desconocía muchos hechos que le marcarían en el futuro, Adam se sintió aliviado de que su legado sería continuado a través de Shazam, de chico Billy Batson, y que pensó que esto sería muy bien para su futura contraparte. Con la ayuda de estos visitantes y del mago Nabu, Adam pudo capturar a Akton, a quien mató como retribución por asesinar a la familia de Adam. Adam regresaría a Kandak y derrocaría la fuerza del gobierno presente allí, nombrándose sí mismo gobernante. El mago Shazam se dio cuenta de estos eventos y pensando que Blaze había corrompido a Adam, desató un poderoso hechizo, atrapando el alma y los poderes de Adam dentro de un poderoso escarabajo y lo convirtió en el cuerpo sin poderes de Adam, ahora varios cientos de años en un cadáver marchito. De alguna manera, Shazam luego lo enterraría tanto al cuerpo como al escarabajo en la tumba del poderoso del poderoso faraón Ramsés II, donde había planeado que permaneciera por toda la eternidad. En la muerte, el antiguo héroe fue referido como Ken Hadad, en lo que traduce como Black Adam en su idioma del Egipto antiguo. Desilusionado por lo que percibió como la traición más grande que tuvo Black Adam, Shazam pasó varios milenios antes de nombrarse a su segundo campeón para luchar contra el mal en su nombre. De alguna manera, el viaje en el tiempo, que por cierto fue contada en uno de los arcos argumentales de los cómics de la Sociedad de la Justicia, que justamente yo les recomiendo leer, y que precisamente vamos a tomar muchas referencias de estos cómics en la Sociedad de la Justicia de Aventura Archivos Secretos y Orígenes número 2 y en la Sociedad de la Justicia de América del tomo número 43 y en El Poder de Shazam número 9 y el 21 y el 41 de la JSA de Geoff Johns, que yo creo que podrían tener mucho hincapié para que ustedes vayan entendiendo de qué va la película. Años más tarde, la tumba de Ramsés II fue excavada por los Baxton. Por cierto, en este caso, a los Baxton eran retratados como unos famosos arqueólogos bajo las órdenes de la Federación, de la organización del Dr. Tadeusz Ivana, que en ese tiempo era un ricachón de la ciudad de Fawcett. Un colega de los Baxton, descendiente de Adam, Theo, asesinó por cuestiones económicas que le pagaron a los Baxton después de encontrar al escarabajo. Sospechando que era algo extraño, su hermana Sarah hizo que los Bromfield adoptasen a Mary Baxton para mantenerla alejada de Theo. Después de ver a Billy Batson como el Capitán Maravilla, Theo pronunció el nombre de Shazam y fue poseído por el alma de Black Adam, su antepasado. Con Black Adam renaciendo, los dos lucharían y el héroe destruiría el escarabajo místico que era la fuente de poder del villano. Black Adam quedaría mudo por el propio Shazam. Pasaría 4 años en prisión. Solo Shazam terminaría liberándolo y devolviéndole sus poderes temporalmente para que pudiera ayudar en la guerra a los dioses. Tal vez lo que para algunos no lo conocen, a diferencia del cómic en Nuevo Comienzo, se hace un retcon de continuidad, donde hacen como conexión las dos versiones entre sí, aunque es algo confuso y es algo que usualmente ocurre como un error de continuidad en los cómics. Antes de que Shazam lo despojase de sus poderes y su voz nuevamente al final del conflicto. El hechizo del silencio fue hecho, sin embargo, por la malvada Blaze, quien utilizaría a Adam para sus propósitos para luchar contra el padre de Blaze, en este caso el mago Shazam. Black Adam se rebelaría contra Blaze en el último minuto y fue desterrado al espacio profundo por Ibis, de alguna manera una referencia a la historia pre-crisis. Black Adam se uniría posteriormente en un tiempo en el que buscaba redención con la Sociedad de la Justicia de América, después de afirmar que se había librado de la influencia maligna de Theo Adam. El Capitán Maravilla también se uniría a la Sociedad de la Justicia de América, queriendo vigilarlo y tratando de cerciorar de alguna manera el repentino cambio de forma de ser del propio Black. Más tarde, Johnny Sorrow estirpó un tumor cerebral maligno en la cabeza del propio Adam y Black Adam se uniría a la Sociedad de la Injusticia a cambio de ese servicio. Pronto los terminaría traicionando para que la Sociedad de la Justicia de América pudiese derrotarlos.
En ese tiempo, Black Adam había dejado la Sociedad de la Justicia de América después de que la organización Cobra le había permitido vivir. Formó su propio equipo de superhumanos vigilantes, ejecutaría a uno de los líderes de Cobra y una vez más derrocaría el gobierno de Kahndaq. Allí terminaría interviniendo la Sociedad de la Justicia de América. Después de una batalla, a Black Adam se le permitió retener el control de la nación de Kahndaq mientras permaneciera dentro de sus fronteras. Ellos y los Veteran comenzarían a reconstruir el país devastado por la guerra. Black Adam se uniría a la sociedad secreta de supervillanos para poder proteger a Kahndaq, o al menos eso es lo que creyó afirmar. Durante el ataque al espectro a los seres mágicos, Atom Smasher, un viejo amigo que había logrado conseguir en su estancia en la Sociedad de la Justicia de América, que fue asesinado, Adam pudo revivirlo con un rayo mágico y convenciéndolo para que se uniera a su alianza. Adam era parte del grupo de los que tendieron una trampa para el propio superhéroe conocido como Tio Sam y sus combatientes de la libertad, los famosos héroes que luchaban en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, obviamente con una alineación un poco actualizada. Sin embargo, el propio Adam fue traicionado por otros villanos cuando el propio villano pre-crisis, Alexander Luthor, buscó una maravilla para poder utilizarla como parte de su plan para recrear el multiverso original. Luego de los eventos contados en Crisis Infinita anteriormente mencionados, en la historia de la Maxi Series 52, Adam recibió, o de alguna manera se encontró con una joven muchacha llamada Adriana Thomas como regalo de Intergang. De hecho, irónicamente la liberó. Estaba destinada a ser utilizada como la esclava de su placer, pero a cambio de permitir que Intergang utilizara a Kahndaq como base de sus actividades ilícitas o delictivas. Sin embargo, Black Adam ejecutaría a sus captores, por lo cual le había otorgado la libertad. Vio que eso era muy malo para esta chica a la que la había cautivado. Su sabiduría lo ayudó a concentrarse en utilizar sus poderes en beneficio de la gente de Kahndaq, a la que consideraría el héroe libertador. Él le concedió el poder de la diosa, transformándola en Isis, y los dos se terminarían casando y enamorando. Cuando el hermano menor de Adriana, Amon, fue encontrado prisionero de los malvados criminales de Intergang, Adam le otorgó una parte de su propio poder y le convirtió en el héroe Osiris, siendo este como parte del acuerdo que hizo con Adriana. Adam finalmente se sintió como si tuviera una verdadera familia. Isis tuvo una tremenda influencia en él y logró amortiguar el temperamento violento de Adam. Como acto de buena voluntad, Black Adam y su familia fueron a los Estados Unidos y participaron en varios eventos, de alguna manera diplomática, incluido un desfile navideño y una cena benéfica en la casa de Tadeo Sivana, en una especie de casa de campo. No mucho tiempo después, el cuñado de Adam, Osiris, se hizo muy buen amigo de un tímido cocodrilo parlante al que se llamó Sobek. El propio Osiris trajo consigo al propio Sobek, que andaba un poquito de alguna manera en solitario, y con él regresarían a Kahndaq. Allí se convertiría en parte, de alguna manera, de una manera un poco más coloquial, miembro de la llamada familia Black Marvel. Es decir, aunque nadie lo considera pertinente, Sobek pertenecía a la raza de los hombres cocodrilo, una clásica referencia a los villanos del gran queso rojo, es decir, Shazam. Sin embargo, la presencia de Sobek finalmente resultaría ser la ruina para la familia Black Marvel. Es decir, el personaje que terminaría traicionándolos en sed del deseo de comerse a todos los miembros de la familia. En este caso, principalmente a Osiris, que fue el que murió a manos de Sobek. Black Adam pronto descubriría que eso era, de hecho, el cuarto jinete conocido como Femin, o Jur el desconocido. Sobek causaría una plaga masiva que arrasaría Kahndaq y finalmente mataría a Isis. También se volvería contra Osiris, mordiéndole salvajemente por la mitad y consumiéndolo de los restos. Black Adam se encontraría con el cuerpo de Isis mientras agonizaba. Sus últimas palabras fueron una súplica de venganza contra aquellos que provocaron la tragedia en Kahndaq. Esto conllevaría a que Adam se enfureciera tanto y luego atacaría al propio Sobek, matándolo al hiperextender sus mandíbulas. Luego arrastraría primero a los demás jinetes a muerte, a Zeus, hasta la nación de Vialgia, que por cierto siempre había sido una nación rival de Kahndaq, y que por cierto ya tenemos video hace bastantes videos de estas dos ciudades, y participaría en una batalla masiva con él. Sin embargo, la sed de venganza de Black Adam no se saciaba simplemente con derrotar a los jinetes.
arremetería contra todo el país, matando a todos los hombres, mujeres y niños de Vialla, incluso esterilizando la tierra. Este genocidio empoderó a la muerte, quien creía que ahora podía derrotar a Black Adam en la batalla. Claro, no confundan la muerte de los Eternos, sino con uno de los famosos jinetes. Pronto se demostró que él estaba equivocado. Esto nos conduce al evento de la miniserie 52, la Tercera Guerra Mundial. El mundo en general vio con horror cómo Black Adam continuaba dejando un rastro de devastación en todo el mundo, es decir, causando genocidios, a causa de esa venganza personal. Su próximo objetivo sería China continental, de quien sospechaba que era responsable de respaldar financieramente los experimentos de la isla Olong, que dieron como resultado la creación de los 4 jinetes. El equipo de superhéroes de China, los 10 grandes, intentaría detener a Black Adam, pero resultó ineficaz. Por cierto, si quieren saber acerca de la historia de los 10 grandes, déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque tengo cosas que contar bastante agradables de ese equipo. Pero eso sí, antes recuerden que ya dentro de poco viene el siguiente episodio del Charltonverse y terminaremos muy pronto porque faltan de hecho creo 4 biografías, 4 o 3 más o menos. Entonces no se los olviden recordármelos cada vez en la caja de comentarios. El gobierno chino emitió una proclamación de que ningún otro país interferiría en los asuntos de China, ni siquiera en su propio nombre. Tal acción se interpretaría como un acto de guerra y China tomaría represalias contra armas nucleares. Una asamblea de héroes liderada por la Sociedad de la Justicia de América estableció una cabeza de playa en las fronteras de China. Muchos de ellos querían ignorar la advertencia de China y luchar contra Black Adam, pero mantuvieron la vigilancia por temor a agravar una nueva guerra. Cuando Black Adam derrotó a los 10 grandes, el gobierno chino pidió ayuda al mundo occidental. ¡Qué curioso! Docenas de superhéroes, incluyendo la Sociedad de la Justicia de América, la Doom Patrol, los Jóvenes Titanes, montaron un ataque contra Black Adam, pero su furia fue tan inmensa que nadie parecía de poderlo detener. Una de las víctimas fue el ex joven titán Terra, por cierto, la versión Doppelganger, a quien Black Adam mató tras golpearla con su pecho con el puño. La joven titán, el joven Frankenstein, otro joven que por cierto tiene mucho que ver con la agencia de Dr. Bones, o sea, Shade, también caería en su furor. El Capitán Maravilla, o sea, Shazam, el nuevo Shazam, ¿no?, solicitó a los dioses del antiguo Egipto que le quitase los poderes a Black Adam, pero estos se habían negado. De hecho, incluso defendieron las acciones de Adam. Luego Marvel, o Shazam, buscaría la ayuda de la comunidad mística y trabajó con la propia maga Satana, en un intento desesperado por derrotar a Black Adam de una vez por todas. El Capitán Marvel y Adam lucharían entre sí, y Marvel pronunció la palabra mágica Shazam, convocando el rayo místico que les otorga sus poderes. Canalizaría el rayo hacia Black Adam, otorgándole la transformación de nuevo en un mortal Ted Adam. A través del hechizo de Satana, el Capitán Maravilla logró cambiar la palabra mágica que Ted Adam no pudiese volver a convertirlo en el propio Black Adam. Cuando la guerra llegaría a su fin, Adam, al menos ya en su forma medio humana, escaparía de la justicia y huiría de regreso a Kandak. Sería visto por última vez deambulando de incógnito por las calles de Shiruta. Curiosamente, el nombre de su esposa, de la primera que vivió hace miles de años, intentando aprender la nueva palabra mágica que le devolvería sus poderes. Black Adam, la Edad Oscura. Bueno, eso es una de las novelas gráficas recomendables que se puede decir que es como el aftermath de la historia anterior. Ted Adam, todavía impotente, ordenaría a su sirviente leal restante de lo que golpearía salvajemente en la cara para poder alterar su apariencia física. Efectivamente disfrazado, llevaría al grupo de Kandak para recuperar los huesos de Isis. Mientras la Sociedad de la Justicia de América estaba en Villalba buscándole, Adam y sus hombres serían atacados por soldados no identificados que también están buscando a Ted Adam, mientras abandonarían la tumba de Isis y Osiris. Los seguidores de Adam sacrificarían sus vidas para que él pudiese escapar con los restos de su esposa. Adam luego viajaría hacia el helado Himalaya, donde se comería el cadáver del último secuaz que le quedaba después de quedarse sin comida. Finalmente, llegando a una cueva aislada, Ted Adam resucitaría a Isis utilizando el pozo de Lázaro. Al darse cuenta de que ella no es más que un cadáver reanimado en descomposición, se vería obligado a matarla. Luego tomaría sus huesos y va en peregrinaje hacia la torre del Dr. Fate. Usando una pequeña pieza de la roca de la eternidad, revelaría la ubicación de la torre del destino y entraría allí, esperando encontrar al Dr. Fate para que recuperara el amuleto. Y si se sorprende al encontrar que el doctor no está allí y Felix Faust ha quedado atrapado allí con el demonio Nerón debido a un hechizo lanzado por el difunto hombre enlogado Ralph Tipney. Aparentemente Nerón encontró una salida de aquel lugar y este se escapó. Fausto
para obtener la libertad, uniría fuerzas con Adam y lo ayudaría a lanzar un hechizo para transferirle la magia residual de los huesos de Isis para permitirle transformarse en Black Adam. Recuperar la primera parte del amuleto, Adam, es decir, Adam se encontraría con el hombre halcón. Los dos tendrán una batalla salvaje en el cielo, lo que llevaría a la grave herida de Hawkman después de que dicha pelea se le notificaría a la Liga de la Justicia de América y el equipo comenzaría a tratar de encontrar al propio Black Adam. Mientras tanto, mientras este descansaba en la orilla de un río y contemplaba la misión de traer de vuelta a su esposa, Ted Adam sería derrotado y gravemente herido por miembros de la misma organización que lo atacaron en la tumba de Adriana. Sin embargo, es lo suficientemente fuerte como para pronunciar la palabra mágica Isis y se transformaría él mismo en Adam. Después de despachar rápidamente a los asesinos con extremo prejuicio, visitaría un hospital veterinario para que reparen sus heridas. Después de salir del hospital, los médicos que salvaron la vida de Ted Adam son atacados por un grupo de asesinos. Ted Adam ve que esto había sucedido y salvaría a otros dos médicos y secuestraría a los dos asesinos, terminando matando a ambos, uno golpeándolo con un rayo y el otro llevándoselo a la termósfera después de obtener información sobre ellos. La Liga de la Justicia hablaría con los dos médicos sobrevivientes como parte de la búsqueda de Ted Adam y aprende sobre el heroico acto de salvarlos propiamente de los asesinos. Esto desarrollaría aún más el carácter de antihéroe de Ted Adam, ya que es uno de los primeros actos de heroísmo que había hecho después de los acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial, el crossover y obviamente de su época en el Antiguo Egipto. Posteriormente, Black Adam llegaría a Ciudad Fawcett y descubriría accidentalmente que la nueva palabra de transformación del Capitán Marvel, de hecho, crema de huevo con chocolate. Con su poder original devuelto, volaría a la Torre del Destino y se enfrentaría a Felix Faust. Felix Faust intentaría resucitar a Isis, pero la resurrección fallaría y los huesos de Isis simplemente se desmoronaron en el suelo. Felix Faust culparía a Black Adam por usar demasiados artilugios de poderes sobre el uso del poder que le concedió a Isis y estando angustiado, Black Adam se va volando y termina en la embajada de Kandar de Ciudad Gótica. Se revelaría que los huesos de Felix Faust que le había mostrado a Black Adam le pertenecía a Rab Dibny y Felix Fausto, resucitaría a Isis con éxito. Con ella bajaría su poder y saldría de la Tierra. Durante los eventos de cuenta atrás para Crisis Final, Adam se instalaría en secreto en la embajada abandonada de Kandar en Ciudad Gótica. Allí se encontraría con Mary Marvel, que se toparía con él en la embajada y descubría que había matado a varios otros que tuvieron la desgracia de encontrar el camino hasta allí. Aquí parecería que Adam también estaba muy enojado con Mary, pero al pronunciar la palabra Shazam le transfiere todos sus poderes a Mary. Antes de irse, le dice a Mary que le diga a Billy que lo siente, o sea, de alguna manera disculpándose. Al transferirle sus poderes, ahora es un mortal promedio e impotente, lo que ha decidido que es mejor que la carga que llevó durante tanto tiempo como Black Adam. Más tarde, Black Adam vuelve a estar con sus propios poderes y Mary Marvel busca unir fuerzas con él para crear una nueva familia Black Marvel. Recuerden que en ese tiempo fue la etapa en que Mary Marvel, o sea Mary Bromfield, se había corrompido luego de haber perdido sus propios poderes, pero él la descarta por lo arrogante e infantil que se había vuelto, dejándola completamente sola. Aún más tarde, Adam volvería a vivir en el santuario de su familia allí estaría durmiendo en el ataúd y lloraría a su familia muerta. Él revelaría que todo el significado de su transferencia de poderes a Mary Marvel fue la esperanza de que su inocencia eventualmente obligaría a Mary a devolverle todo su poder, pero cambió lo suficiente como para permitir el renacimiento de Isis. Este intento fallaría. Adam simplemente volvería a su estado de luto e ira hasta que descubrió una flor ensangrentada en el santuario, creyendo que era una señal de la propia Isis revivida. La Sociedad de la Justicia de América. Bueno, en otro arco de una nueva serie, o por lo menos la última serie antes de los nuevos 50 años más tarde, Isis lograría ser revivida, obviamente después de los acontecimientos que llevó al día más brillante. Todos recordemos que ella revivió por una misión de lo que ocurrió en dicho evento. Y allí crearía un rastro de flores para que pudiera llevar ante Adam donde estaba Felix Faust, que la había tenido cautivada todo este tiempo. Después de seguir el rastro para encontrar a Isis y liberarla del control de Fausto, Black Adam luego viajaría a la Roca de la Eternidad y lucharía contra el recién autonombrado mago de la Roca de la Eternidad, en este caso el último campeón que tuvo el mago Shazam original, Billy Batson, que ahora el manto del Capitán Maravilla, o sea Shazam, había caído en manos de Frey Freeman.
usando el mismo collar con el escarabajo que una vez lo aprisionó para desnudarlo. Billy utilizaría sus poderes con la ayuda de Isis para enviar los rayos de Marvel y utilizarlos para tomar el control de la Roca de la Eternidad. Isis planearía utilizar el poder de la Roca de la Eternidad para limpiar la tierra de toda la humanidad corrupta a la que ella consideraba irremediablemente malvada. Black Adam e Isis pudieron convencer a Mary Marvel de unirse a esta cruzada y pronto fueron desafiados por la Sociedad de la Justicia de América, que acudió en ayuda del impotente Billy Batson, es decir, el nuevo mago, cuando intentaba convocar a Freddy, o sea, el nuevo Shazam. Durante el transcurso de la pelea, los combatientes terminarían en Kahndaq, donde la gente elogió el regreso de Black Adam. Sin embargo, Isis procedió a matar a varios de los seguidores, alegando que estaban contaminados por la tierra. Black Adam intentó proteger a su gente solo para ser atacado por Mary y Billy, quienes habían sido contaminados por el poder corrupto de Mary. En ese momento, el velocista Jay Garrick, el original Flash, quien anteriormente había sido arrojado por Isis a las nieblas que rodeaban la Roca de la Eternidad, reapareció con el espíritu del padre de Billy y el mago Shazam, a quienes los dos habían recuperado en la Roca de la Eternidad, donde había sido encarcelado en forma de una estatua. Adam estaba convencido de devolver su poder a Shazam para que pudiese salvar a Isis de su corrupción. A su vez, Shazam, que estaba furioso por el mal uso del poder que le legó a sus campeones, es decir, el mago original, tomó el poder de Isis, Billy y María y transformó a Ted, Adam y a Adriana en estatuas. Algún tiempo después aparecería una figura sombría en un relámpago, regodeándose de que Shazam le ha dado nuevos campeones con los que jugar. Bueno, ya como les decía, los poderes no habían cambiado. De pronto, muy, digamos, poderes que no tienden a hacer mucho la diferencia. Salvo tal vez con el poder en el caso del dios Meben, que le acaba de dar la inmortalidad y la gracia divina. Debido a su conexión con su descendiente, Teo Adam, aprendería habilidades en la egiptología porque era un historiador y en tradición egipcia. Sabía multilingüismo, combate cuerpo a cuerpo avanzado, el uso de armas de fuego en su forma humana, ¿no? Competencia con cuchillo, esgrima, liderazgo, y asimismo tiene una vulnerabilidad a la electricidad, salvo que fue como los únicos cambios. La primera aparición de Adam fue en la Marvel Family número 1, como todos lo sabemos en la Fawcett Comics, pero en la continuidad del universo de Post-Crisis fue en el poder de Shazam en la famosa novela gráfica de Jerry Orwell. Bueno, hay una de las curiosidades bastante importantes que hay que tener en cuenta, pues cada dios egipcio, por el caso de Shu, es el dios del cielo y padre de Get y Nut. También asimismo padre de Osiris, Set, Horus, Isis y Neftis. Heru es el dios Horus, el dios de la guerra, hermano e hijo de Osiris y Set. Amon es Atum-Ra y gobernante de los dioses egipcios, hermano de Shu. Seruti es Tot, que es el dios de la sabiduría e hijo de Shu. Atón es el nombre del único dios divino, es decir, la famosa deidad monoteísta impuesta por el faraón Akenatón, que luego sería fusionado en una adoración de Horus el joven, hijo de Osiris e Isis. Mehen es Mitos, el dios león, hijo de Amón y Bast, la hija de Osiris. Alternativamente, el nombre proviene de la serpiente protectora de Ra, que protege al dios Sol en sus viajes nocturnos. Obviamente en esta continuidad ya se da a entender al menos que Black Adam tiene al menos unos 3200 años. Adam es buscado por varios gobiernos terrestres por crímenes contra la humanidad. Como les digo, es un personaje casi al nivel de un terrorista superhumano, ¿no? Adam también es conocido por el poderoso Adam o Black Marvel. Mientras posee la forma de Theo Adam, Black Adam también tiene una cicatriz en el corte horizontalmente a través de su garganta que una vez lo dejó temporalmente mudo. Eso es en los arcos que hemos comentado de el poder de Shazam. Como ya casi nunca toma la forma Theo Adam, la cicatriz ya no es siquiera visible. Continuidad post-crisis Flashpoint, es decir, Prime Year. En la continuidad Prime Year, pues ya como todos lo sabemos, pues aquí sigue siendo otra vez una historia de origen un poco distinta con algunos elementos originales. Pero antes de comenzar vamos a empezar con la siguiente frase. Kahndaq ya no tiene un gobernante, ella tiene un protector, una vez más, Black Adam. Aquí sería considerado un antiguo esclavo egipcio que recibió los poderes del mago Shazam para poder liberar quizás a su familia y a su pueblo. Sin embargo, fue encarcelado durante milenios por el mago después de que este abusase de sus poderes, es decir, la forma en que se corrompió. Finalmente sería liberado en la actualidad
donde lucharía incontables veces contra el nuevo campeón, el mago, es decir, Billy Batson, alias Shazam, que a partir de ahora en adelante es cuando cambian las cosas. En la historia de origen cambiada, pues Theo Adam o Ted Adam, como lo quiera llamar, como les decía, era un esclavo al servicio del faraón en la ciudad de Kahndaq, donde los dictadores habían matado casi la totalidad de su familia, excepto a su sobrino Aman, a quien Adam finalmente logró contactar y ayudar a escapar del encarcelamiento, siendo herido de muerte por los guardias para poder comprarlo por un tiempo. Aman, sin embargo, se negaría a abandonar a su tío moribundo y lo rescató. Juntos, mientras escapaban de las prisiones subterráneas, se vieron transformados mágicamente por la Roca de la Eternidad, donde serían transportados y recibidos por el propio mago Marmaragan, el mago Shazam. Muy diferente al nombre que tenía antes. El mago, considerando a Aman puro, le ofreció el papel de su campeón, dándole la tarea de liberar a Kahndaq, lo que Aman aceptaría con la condición de que Shazam curara a Adam. Al explicar que el regalo que le otorgó podría compartirse con su familia, Shazam le dio a Aman sus poderes, curándolo y empoderando a Adam en el proceso. Al regresar a Kahndaq, Aman y Adam contemplaron cómo utilizar sus poderes para liberar a su gente. Mientras que Adam estaba dispuesto a destruir a los dictadores y vengarse de su familia muerta, Aman quería salvarlos y darles paz, deteniendo todo el derramamiento de sangre. Temiendo que el método de Aman no funcionaría, Adam la mataría y se apoderaría de todos sus poderes, viéndolo como un sacrificio necesario para un bien mayor. Utilizando de todo su poder, se hizo conocido con el poderoso Adán o Adam. El poderoso Adam es conocido en la leyenda por haber derrotado a los dictadores y a los 7 pecados capitales, liderándolos con éxito en Kahndaq. También lucharía contra una invasión alienígena de aquellos que más tarde se conocía como los Palinque, una especie de alienígena en pleno Egipto antiguo. Bueno, lo dirá, eso sí se lo pueden preguntar a Geoff Johns, que habían venido a someter a Kahndaq y al resto del mundo siglos antes de la época moderna. Adam derrotaría a su campeón, el Pale Bishop, en combate singular, provocando que todos los otros alienígenas huyeran de la Tierra. Aunque el mito dice que simplemente había desaparecido, el poderoso Adam en realidad se volvió contra el Consejo de la Eternidad, por cierto, el consejo que residía originalmente en la Roca de la Eternidad en la nueva continuidad, y asesinaría a todos sus miembros excepto al mago Shazam. Sin embargo, el mago logró dominarlo, arrojándolo más allá de la estrella más lejana del universo y renombrándolo como Black Adam. Bueno, retomando algunos de los elementos de la historia original. El rey de las heladas. En el siglo X surgió un crío cinético inmensamente poderoso conocido como Frost King, que le representaba una amenaza para todo el planeta. Para poderlo detener, Hipólita Themyscira, un príncipe vikingo inmortal y un avatar verde de la época, se unieron. Sin embargo, a sabiendas de que incluso todo su poder no podría lograr derrotar al rey helado, ojo, no el rey helado de Hora de Aventura, le pidieron al mago Shazam, quien accedió a regañadientes a recuperar a su antiguo campeón, el Ted Adam, para que les ayudara contra la amenaza. Viajando a Groenlandia, donde el rey helado hizo de su hogar, pelearon con una batalla perdida contra el rey helado, perdiendo el avatar por sus construcciones y poderes congelados. Terminaron huyendo hacia el sur, trasladando sus tantos civiles como pudiesen a una fortaleza para su protección. Sin embargo, Adam no se quedó allí y prefirió, habiendo localizado a su familia humana del rey helado, los puso en su camino, apostando a que sacarían al hombre que una vez fue Edward Olafsson, el tiempo suficiente para que estos pudiesen atacar. Para disgusto de sus compañeros, su plan funcionaría, al menos hasta cierto punto. En el medio del caos, la familia del rey helado cayó en una grieta del glaciar debajo de ellos, lo que enfureció aún más a Olafsson. Frost King, o rey helado, como lo quieran llamar, apuñalaría al príncipe vikingo en el pecho, pero el príncipe, maldecido con una vida eterna, excepto por una muerte noble, se llevó al rey Frost, o al King Frost, con él mientras caía la grieta que se encontraba en el interior de aquel lugar. Utilizando todo su poder, Adam selló la grieta, encerrando al peligroso rey helado, o sea, Frost King. Con el retroceso de este hielo, el avatar del verde de la época que se creía perdió pudo regresar, combinando su fuerza. Hipólita, el avatar y el mago Shazam
pudieron devolver a Black Adam a su tumba a pesar de las luchas y resistencias que sostuvo Black Adam. Pasarían siglos y siglos y finalmente un científico llamado el Dr. Tadeusz Sivana abriría la tumba de Adam en el siglo XXI. Enfurecido por su encarcelamiento milenario, Black Adam masacraría a todo aquel que se encontraba a su paso, especialmente todo el equipo de investigación del Dr. Sivana, y solo perdonó a Sivana porque hablaba el idioma antiguo de Adam. Sivana acordó ayudar a Adam a encontrar al mago a cambio de una cura para ayudar a su familia moribunda. Sivana llevaría a Adam a la ciudad de Nueva York para mostrarle cuánto había cambiado el mundo. Adam parecía solemne que la gente de la era moderna viviera vidas tan tristes y mundanas sin magia. Decidiendo mirar más de cerca, Adam voló hacia el nivel de la calle donde fue testigo de una protesta. Sivana explicó que estas personas protestaban contra un empresario corrupto que les había robado su sustento. Adam voló hasta la oficina del hombre de negocios donde dejó caer sin piedad al hombre hasta su muerte. Adam vio cuán realmente retorcido estaba el mundo cuando, en lugar de reverenciar a Adam por sus acciones, los manifestantes lo etiquetaron como monstruo y huyeron. Creyendo que había visto suficiente del mundo moderno, Adam se llevaría a Sivana a las alcantarillas donde intentó acceder a la roca de la eternidad. Sin embargo, tan pronto como trató de entrar por la puerta de entrada, se sorprendió hacia la parte anterior donde estaba minando un evento en particular. Adam allí miró hacia esa entrada y vio al mago muerto en el frío suelo de la roca. Se dio cuenta que el mago había pasado sus poderes a un nuevo campeón que tendría que morir antes de que Adam pudiese entrar en la roca de la eternidad una vez más. Como se había esquiado del mundo moderno, Adam ideó un plan para destruirlo y reemplazarlo con una sociedad utópica de su propio diseño. Adam viajaría a un apartamento en Nueva York de propiedad de un hombre particularmente obeso. Adam sabía que un hombre así de perezoso albergaría una fuerte conexión con Slot de los 7 pecados capitales, es decir, pereza, por lo que lo utilizó para despertar a Slot de su encarcelamiento. Adam sabía que necesitaría la ayuda de los 7 pecados capitales para acabar con la sociedad, por lo que encargó a Sivana y a Slot que encontrasen a los otros pecados mientras Adam buscaba al nuevo campeón. Adam no tardó mucho en encontrar al nuevo campeón, ya que las historias de su heroísmo en la ciudad de Filadelfia llegaron a todas partes. Adam atacaría al nuevo campeón que estaba a la vista, abrumado fácilmente por el recién llegado, lamentablemente. Desprevenido, sin embargo, el campeón escapó de la ira de Adam al transformarse en su forma mortal, mezclándose con la multitud. Adam inmediatamente hizo un alboroto en la ciudad, una pelea que, sabiendo que eventualmente sacaría al campeón. En este alboroto, Adam pronto fue interrumpido por el Dr. Sivana, que había reunido con éxito a todos, incluso a los pecados capitales. Adam encargaría a los pecados de que rastreasen el alma más podrida de la ciudad y la usaran como un conducto para causar más estragos. Adam pronto se enfrentó a un adolescente llamado Billy Batson, quien afirmó ser el nuevo campeón del mago. Afirmó saber sobre el origen de Black Adam y comenzó a tratar de disuadir a Adam de conquistar el mundo. Sin importarle las palabras de Billy, Adam agarró a Billy por la boca impidiéndole pronunciar la palabra mágica. Antes de que pudiera desviar los poderes de Billy, Adam fue atropellado por un camión de basura conducido por una familia adoptada de Batson. Sabiendo que podía utilizar a estos niños como palanca contra Billy, Billy y Adam tomarían... En ese enfrentamiento, Adam tomó a la familia como rehén y prometió dejarlos ir si Billy le daba el poder restante del mago. Sin embargo, en lugar de lanzar un hechizo de empoderamiento sobre Black Adam, Billy lo lanzó sobre su familia, otorgándole a todos el poder del mago. Cuando los demás miembros de la familia inmediatamente comenzaron a ayudar a los civiles a evacuar la zona de batalla, uno de los miembros de la familia lucharía contra los 7 pecados capitales que habían poseído éxito un alma podrida. Esto dejó a Billy solo para enfrentarse a Adam. Como antes, Adam fácilmente abrumó a Billy. Sabiéndose que no podía derrotar a Adam en una pelea física, Billy volvería a su forma mortal y convenció a Adam de hacer lo mismo. Sin embargo, Adam no había tenido en cuenta cuánto tiempo había estado en su forma inmortal y tan pronto como se transformó en su estado mortal se desmoronó en polvo debido a su vejez. Con Black Adam aparentemente muerto, los pecados huyeron de su anfitrión y se dispersaron alrededor del aire, así, al azar. Tras la muerte de Adam, o al menos su aparente muerte, Shazam esparció las cenizas de sus enemigos en los desiertos de Karnak para poder ser uno con su tierra natal.
En la actualidad, Kandar estaría gobernado por un títere opresivo de los estadounidenses que se hacía llamar Aibak, en honor a su antiguo antecesor, un antiguo bárbaro. Buscando liberar a su país de la opresión, un grupo rebelde extremista conocido como los hijos de Adam reunió las cenizas de Black Adam con la esperanza de que pudiese renacer. Después de recoger las cenizas de Adam, los rebeldes lanzaron un hechizo para poderlo resucitar, imbuyendo a Adam con el poder de diferentes dioses en el proceso. Todo es parte del panteón egipcio. Adam decidió ayudar a los rebeldes para liberar a Kandar. Adam volvería a la capital donde sin esfuerzo atravesó la seguridad del Palacio Real hasta llegar a este último descendiente del original Aibak el Bárbaro. Adam recogió el trono real de Kandar y lo estrelló contra Aibak, destruyendo el cuerpo del gobernante de regente de ese momento de Kandar. Adam entonces decidió que se convertiría en el protector de su nación una vez más. Para los trastornos cósmicos del periodo de DC Rebirth se revisaría una vez más la historia de este personaje. En esa retrocontinuidad, finalmente Black Adam regresaría a la Tierra y luego se convertiría en el enemigo recurrente del nuevo campeón, de su antiguo mentor y de la familia del campeón. Durante su época de la reconquista de Kandar, durante un tiempo la patria de Adam estuvo gobernada por un dictador llamado Aziz Muhammad. Finalmente formaría un grupo de héroes, incluido al propio amigo, tal como ocurrió en la historia continuada pre-Nuevo 52, Atom Smasher, que ingresó a Kandar y depuso a Muhammad a pesar de los esfuerzos de la Sociedad de la Justicia. El reino recién reclamado no estaba del todo dispuesto a someterse a su gobierno. Las tribus del norte construyeron una resistencia apuntando a una nueva planta de salinización del desierto en Acton, enviando a Atom Smasher a sofocar a esta rebelión con una demostración de fuerza, pero este le había ordenado que no dañara a los rebeldes. Más tarde ese día se había enfrentado a Batman, quien se había infiltrado en el palacio con la intención de deponerlo. Por respeto, Adam volvió a su forma humana, queriendo luchar contra Batman en igualdad de condiciones. Wow, le habían dado cierto status quo. Batman subestimó a Adam, quien luchó contra él hasta detenerlo usando técnicas de artes marciales que solo alguien con vía extraordinariamente larga podía dominar. Forzando una pausa, Adam se ofreció a otorgarle a Batman una parte de su poder para que pudiera vigilar a Ciudad Gótica durante siglos, como lo haría Adam en Kandar. Batman simplemente se negó y pronto fueron interrumpidos por rebeldes atacantes. Esto con Batman, por distraerlo, renovó su ataque solo para darse cuenta que necesitaba la ayuda de Batman, mientras que Batman ayudó al personal del palacio y los heridos al ponerse a salvo. Adam se enfrentaría a los rebeldes con prejuicios externos. Eventualmente se casaría con Adriana Tomás, ya que en esta versión de la continuidad logró suavizarle su lado iracundo, a menudo hacia el lado villanesco. No tuvo un éxito completo en ese momento y finalmente murió luchando para proteger a Kandar. En el evento de los Nuevos 52 en Forever, durante la invasión del Sindicato del Crimen, Adam respondió rápidamente al enterarse de la naturaleza de dicha amenaza. Inmediatamente buscó a Ultraman y lo atacaría en Metrópolis. A pesar de varios golpes poderosos y atacarlo con su rayo, Ultraman dominó a Ted Adam, aplastándole la mandíbula para evitar que volviera a invocar su rayo. Ultraman lo dio por muerto aparentemente, pero Adam sería rescatado fortuitamente por Black Manta, Luthor, o sea Lex Luthor, Bizarro y Capitán Frío, que habían formado una especie de alianza en contra de la invasión del Sindicato del Crimen. A pesar de los conflictos interpersonales, el grupo atravesó las alcantarillas de una instalación de almacenamiento de empresas Wayne, donde entraron en conflicto brevemente con un Batman y Catwoman antes de dejar de su lado sus diferencias ante un ataque de la sociedad secreta dirigida por Anillo de Poder. Durante esta pelea, Sinestro entró en la refriega, poniéndose del lado de Luthor y sus aliados. Durante la pelea, golpearía a Giganta a través de una pared y hacia la calle de abajo. Más adelante, Destro cambió de bando durante la pelea con la condición de que Luthor lo compensara bien posteriormente. En el transcurso de sus interacciones, Adam desarrollaron un respeto hacia Sinestro, a quien vería como un hombre similar a él en forma de pensamientos e ideales. Más tarde, el grupo se dirigió a la atalaya contra la caída de Happy Harbor, que había sido tomada por parte del Sindicato del Crimen como su base de operaciones, en el que el Sindicato del Crimen estaba utilizándola como un centro neurálgico para sus operaciones en la Tierra. Buscando venganza, Ted Adam una vez más se enfrentaría a Ultraman luchando contra él hasta que fue interrumpido por la llegada de Massa, es decir, la contraparte de la Tierra 3 de Shazam, siendo la parte oscura de su rival de toda la vida de Adam de Shazam. Así que no se imaginan cómo será el Black Adam de Tierra 3. Yo tampoco me lo imagino.
Mientras Sinestro utilizó sus construcciones para realinear la mandíbula de Adam, Adam empaló a Massage con un pararrayos, llamó a su rayo, solo para descubrir que tenía poco efecto en el aparentemente héroe o pseudo héroe o villano, no sé, de Tierra 3, no sé cómo lo podríamos llamar. Finalmente Luthor derrotaría a Masha y se restableció la relativa normalidad. Lex ofreció amnistía y apoyó al grupo, pero Adam, Sinestro, Manta se rieron de esto como miembro del cuerpo de Sinestro. Sinestro y sus seguidores finalmente entraron en conflicto con un grupo de seres llamados The Pelling. Al enterarse de que Ted Adam se había enfrentado a The Pelling en la antigüedad, Sinestro lo buscó en la capital de Kandar, en la ciudad de Shiruta. A su vez, Adam ofreció un banquete para Sinestro y sus hombres, y les habló de su antiguo conflicto en Pelling. Al hacerlo, Adam llevó a Sinestro a una tumba antigua donde estaba enterrado el campeón que había asesinado, el Obispo Pálido. Sinestro, sorprendido, reveló que Pale Bishop es un guardián del universo. El cadáver aparentemente muerto de este ser atacó a Sinestro y a Adam antes de comenzar a regenerarse. El obispo, o sea, Obispo Pálido, como lo quieran llamar, intentó utilizar sus habilidades para obligar a Adam a decir la palabra que lo transformaría de nuevo en una forma mortal, pero Sinestro interrumpió los esfuerzos. Para ayudar aún más, Sinestro le otorgó temporalmente a Adam un anillo de poder, convirtiéndolo en un miembro temporal del cuerpo del Sinestro. Así reanudarían la lucha contra el Obispo Pálido, que aparentemente había huido. Sin embargo, la raza Pelling pronto comenzaría un nuevo ataque sobre la Tierra, y para aumentar su fuerza contra los defensores de la Tierra, Sinestro le otorgó a varios de ellos sus propios anillos de poder. Durante esta batalla, Adam se enfrentaría a Mongul II, que se había convertido en un sirviente de los Pelling. Con un aumento de poder resultante en la presencia de Walker, Adam pudo derrotar a Mongul. Poco tiempo después, Ted lideraría una legión de Manhunters modificados para el servicio de Sinestro y el cuerpo de Sinestro Corps, en esa batalla que lucharía a través del conflicto en la propia Tierra, limpiándola de las fuerzas Pelling cuando Sinestro derrotó al Pale Bishop en el espacio. Posteriormente, la hija de Sinestro, Soran Ignatu, hija de Sinestro y segunda al mando, retiraría los anillos de los portadores temporales, incluida la de Ted Adam. Bueno, posteriormente, pues Black Adam tendría ciertos cameos y apariciones en la época de la etapa Rebirth, en el evento de Noches Oscuras Metal y en el arco de Shazam y las 7 Tierras Mágicas, donde terminaría ayudando a la familia del Gran Queso Rojo para tratar de detener las diferentes amenazas que surcaban las dimensiones mágicas. En el evento de Doomsday Clock tendría una aparición estelar. A raíz de varias acusaciones que el gobierno de los Estados Unidos estaba fabricando sobre los metahumanos, surgió una teoría que se conocía como la teoría de los superhumanos o Superman. En esta teoría arrojaba a la luz el hecho de que el más del 90% de los metahumanos del mundo eran ciudadanos de origen estadounidense, lo que implicaba que el gobierno estadounidense planeaba apoderarse del mundo con un ejército de metahumanos, o al menos eso es lo que plantea la teoría conspirativa. Todos los metas estadounidenses fueron vistos con gran desconfianza y rechazados por la sociedad del resto de los países del mundo. Al ver la oportunidad de construir su propio ejército, Adam invitó a cualquier metahumano a vivir en Kandar, donde podían entrar a vivir en libertad sin ningún perjuicio. En poco tiempo, Adam incluso había acumulado una gran variedad de metahumanos para luchar por su causa, incluido la propia giganta Creeper, que era el famoso personaje de Ciudad Gótica, Sandstorm, e incluso le ofreció la bienvenida al propio Superman en un momento en que ellos se encontraron. Prontamente, Adam vio la oportunidad de hacer su propio movimiento. Con Firestorm, el metahumano fue enmarcado por una explosión en Moscú, lo que le provocó que Estados Unidos condenase a su población metahumana. La mayoría de la comunidad de superhéroes viajaría a Marte, al menos mientras sucedían estos acontecimientos, donde supuestamente se acechaba el verdadero culpable, es decir, el Dr. Manhattan. Los únicos superhéroes que se quedaron en la Tierra eran Batman y Superman, que habían quedado atrapados en la explosión, y la Mujer Maravilla, que se dirigía hacia las Naciones Unidas en defensa de la comunidad superheroica. Allí mismo, Black Adam atacó el edificio de las Naciones Unidas junto al Creeper y Giganta. Luego lo volveríamos a ver en el evento Endless Winter, que ya hemos explicado antes, y lo mismo tendrá un cameo en Death Metal. Ya en los eventos posteriores, en lo que sería la etapa de Frontera Infinita, en algún punto de la historia,
justamente con la aparición de la superheroína Naomi, se integraría formalmente miembro de la Liga de la Justicia, todo a raíz de los eventos que ocurrieron con las guerras de Death Metal, por lo que Adam intentó pasar página a sus hechos pasados, por lo que, recordando las lecciones que Adriana le había enseñado, empezó a actuar más como un protector que como un vengador o un criminal, lo que le atrajo la atención de Superman, que cree que en la Liga de la Justicia necesitaba nuevas perspectivas e incluso una oportunidad de redimirse ante la sociedad. En el aniversario de la muerte de Adriana, Adam visitó la tumba y reflexionó sobre lo que había hecho en su mensaje que le había intentado transmitirle. Mientras esto lo hacía, este había sido atacado por un supervillano conocido como Brutus, un invasor de otro mundo. Después de que concluyó el conflicto con Brutus, Adams finalmente se uniría a la Liga. Más tarde, durante el evento de Dark Crisis, que lo tengo pendiente por cierto, pero igual es una lectura bastante interesante de seguir, después de la aparente muerte de la Liga de la Justicia a manos de Pariah, Adam se lamentaría en silencio de que deseaba haber sido asesinado también para poder ver a Adriana nuevamente. Es algo que nos conducirá justamente a la serie en solitario Black Adam, donde sería sustituido con el paso del tiempo por un heredero o sucesor, un antepasado que se conoce como White Adam. Poderes y habilidades no cambió mucho, simplemente hay que decirlo que sí, son los mismos poderes, y ya con unos poderes que también había adquirido. Por ejemplo, ya era poseedor de magia, aunque gracias a los dioses de Egipto tiene la capacidad de distribuir el poder igual que cualquier otro personaje. Curación acelerado, Electroblast, en el que puede proyectar los rayos arcanos, o sea, rayos aparte de la magia, audición mejorada, sentidos mejorados, aparte obviamente de los conocidos poderes, ¿no? Aunque algunos poderes han ido cambiando, sobre todo porque originalmente también estaba empoderado con poderes basados en los poderes que tiene el propio Shazam, ¿no? Que eran los poderes de la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio, que básicamente son los mismos, solamente que en la versión de Prime Year de la continuidad actual, Black Adam originalmente tenía los mismos poderes que Shazam, pero entonces fueron con el tiempo sustituidos por los dioses, por las habilidades de los poderes de los dioses egipcios. Asimismo, pues se le reconoce que es un egiptólogo, por lo que conoce mucha historia del antiguo Egipto por sus más de 3000 y pico de años, combate cuerpo a cuerpo muy avanzado en artes marciales. Aparte de conocer el arte marcial de la Dinis Hashtra, que es un arte marcial indio que había sido desarrollado por vándalos salvajes, del cual aprendió. Es capaz de intimidar, haciéndolo uno de los personajes más poderosos y peligrosos, incluso estando en el Sinestro Corps. Capacidad de liderazgo, tiene las habilidades de dedicarse a la meditación para concentrar su poder, es hábil en el aprendizaje rápido del lenguaje y poderes de ocultismo. Igualmente, sus debilidades incluso radican hasta hoy en día, al menos en los cambios actuales que se le han hecho, es que ahora tiene vulnerabilidad a la magia entre las debilidades y a dependencia debido a su avanzada edad de sus propios poderes. Asimismo, Viernes para Fernández, dada su experiencia con el Sinestro Corps, ha sido temporalmente miembro del Sinestro Corps, por lo que tuvo un anillo de poder, permitiéndole crear constructos de energía y campos de fuerza y una proyección de energía. Hay que recordar que en esta encarnación de Black Adam no solo recibe los poderes típicos que normalmente se le otorgan, sus poderes no provienen de múltiples dioses sino del propio Shazam. Tampoco es un príncipe de su primer encuentro con Shazam, sino un esclavo fugitivo, o sea, con el mago. Sin embargo, una vez que este resucita, sus dioses egipcios lo empoderan nuevamente. Black Adam una vez le ofreció a Batman el poder de Shazam, pero a pesar de todo lo rechazó, prefiriendo confiar en sus propias habilidades como un ser humano en lugar de confiar en la magia. Continuidad Flashpoint. La versión de Black Adam de la continuidad de Flashpoint no solamente también volvía a ser un gobernante de su nación Kahndaq hace muchos años, antes de que Outsider hiciera una jugada de control de su propio país. Esta versión aparecería en Flashpoint de Outsider número 2 y solo sería su última aparición en ese cómic. En esta historia,
En un esfuerzo por salvar la vida de su madre del Flash Reverso Barry Allen sin saberlo, cambia la realidad creando un nuevo mundo en las que las vidas de sus amigos, incluido Superman, son drásticamente diferentes. El personaje conocido como The Outsider secuestraría a la esposa de Adam llamada Isis y la mantuvo cautiva a bordo de un tren en movimiento en Rusia en un esfuerzo por extorsionar el poder de Adam. Cuando la regla no se dio y prefería que su esposa muriera antes de que pudiera ceder, el Outsider intentó matarlos a ambos utilizando la palabra mágica Shazam contra ellos, despojándolos y empujándolos fuera del tren. Black Adam fue recuperado apenas con vida y llevado de regreso a un gulag en Rusia. Adam sería liberado del gulag por un marciano llamado John Jones que también guardaba rencor contra el Outsider. Juntos huyeron de regreso a Kandak, donde gobernaron juntos por un tiempo antes de que el marciano traicionara a Adam y tomara el control del país por sí mismo, matando a su antiguo gobernante de una pelea a puñetazos y manteniendo su cuerpo preservado en el hielo. Bueno, sus poderes básicamente son los mismos, excepto que hay una característica especial, es que le falta una extremidad, al menos en uno de sus combates con algunos personajes. Asimismo, en el universo del Dark Multiverse, conocido como la historia de Dark Multiverse Infinity Crisis Volumen 1 número 1 del 2020, hubo un pequeño cameo de una versión alternativa de Black Adam basándose en la historia del arco de Crisis Infinita. Tuvo esa aparición. Bueno, si bien es cierto que el universo es vasto y amplio, últimamente desde el regreso y incorporación de algunos conceptos del universo pre-crisis, hay que decir que Black Adam también se ha destacado en sus adaptaciones alternativas. Por ejemplo, la versión de la serie animada de Justice, que aparecería en la versión del episodio Revelaciones emitido por primera vez en el 14 de octubre de 2011. Asimismo, de la continuidad oficial de los cómics del universo animado de DC, o sea de Timberverse, también tendría una versión que aparecería en el cómic de Aventuras en el universo DC número 7, publicado en el mes de octubre de 1997, donde conoceríamos a la versión de Black Adam y ex campeón del mago Shazam y enemigo del Capitán Maravilla, o sea de Shazam. Asimismo tendríamos una versión de la Tierra de los Animales, es decir, de Tierra C- o Tierra C+. Es verdad que aquí se conoce como el enemigo del Capitán Marvel Bunny, es decir, el Conejo Maravilla, que por cierto es una de las pocas mascotas que fueron rescatadas en la continuidad de los Nuevos 52, pero que en la época precrisis Black Marvel Bunny era como el equivalente al Black Adam, pero en versión conejo. Este aparecería en el cómic de los animales divertidos de Fawcett por primera vez en esa dicha revista en el número 32 del mes de noviembre de 1945 y solamente sería su última aparición, pero sería rescatado parcialmente, al menos en pequeños cameos de los cómics de Tierra C, es decir, los cómics del Capitán Zanahoria. En esta versión del Capitán Black Bunny incluyen todas las historias y apariciones correspondientes, obviamente como ocurre como siempre cualquier historia. Igualmente se borró tras el colapso del multiverso original en la serie limitada La Crisis de las Tierras Infinitas del 85 al 86, aunque quizás aparecieron versiones similares o parecidas del personaje desde entonces, esta información no se aplica en estas versiones. El Capitán Black Bunny parece ser una parodia de Black Adam, pero su única aparición está cubierta antes del Marvel Family número 1, en el que apareció por primera vez el villano del Capitán Marvel. Por otro lado, pues también tenemos versiones alternativas de Tierra 5, aunque se supone que es la Tierra Shazam. La Tierra 5 de la versión post-Flashpoint es una versión actualizada y modernizada del universo de Tierra S. Aunque nunca se demostró que existiera una versión de Black Adam, de alguna manera se sabe que al ser un universo basado en los cómics de Fawcett, de alguna manera puede haber existido o existe. Sin embargo, existió una versión que toma unos poderes bastante parecidos al del propio Black Adam, donde conoceríamos al famoso antagonista de esta historia, que sería Black Sivana, que sería un Doctor Sivana con poderes mejorados a partir del uso de la magia y la tecnología que estaba a su disposición. Luego estaría en los cómics de Batman Beyond, que sería nada más y nada menos que la versión de los cómics que hemos mencionado, que es el de Tierra 12. Hay otro personaje que aparece con el título de White Adam, que es en la Tierra del 50, en un cómic que se llamaría Un Mundo Mejor, ¿no? De hecho, Bitter World, que por cierto tendrá que ver con otra historia. De las líneas de tiempo alternativas en Flashpoint, que ya lo hemos visto.
y obviamente Flashpoint también del multiverso oscuro, del propio Flashpoint Dark Universe. En los Elseworlds lo hemos conocido de alguna manera en los Elseworlds como Liga de la Justicia Destino, en Justice, en Billy Batson y la magia de Shazam, que por cierto es una versión llamada Theo Adam, es un chico adolescente que hace a veces de bully, y en el cual adquiere de alguna manera los poderes transformándolo en Black Adam en algún punto de su historia. Es una historia bastante graciosa porque se ambienta en un universo dedicado para niños. Luego tenemos a Black Adam Jr. en la línea de cómics Johnny DC, en la magia de Shazam, que por cierto es el mismo personaje. El Ted Adam de la saga de Nightwing, el Nuevo Orden. También tendríamos en la continuidad de las figuras de DC Bombshells, donde aparece un hombre llamado Theodore Adam. Asimismo, en el cómic de Gotham City Garage, en otra línea de juguetes que también tiene sus propios cómics, en DC AZ, el cómic de los no muertos, donde aparece una versión zombie del personaje. Asimismo, en un especial que se llama DC Love is a Battlefield y The Beginning, y hay otra historia en DC Black Label que se llama, por cierto, El último caballero sobre la tierra, que apenas aparece un traje basado en el personaje, en el que se da a entender que en algún momento falleció. En la saga o en la miniserie Futures End también tendría una pequeña aparición o cameo o mención, y en unas historias, pues digámoslo, alternativas de Birds of the Christmas Past, Present and Future, que es DC, de los futuros posibles, y en estado futuro otra versión de Ted Adam un poquito más avanzada. En las otras apariciones que hemos conocido, pues en las series de la época de Shazam de Filmation, en el cómic ambientado en el universo animado de DC, que ya hemos mencionado. Luego también está la serie Brave and the Bold, en la película del retorno de Black Adam, que es la película de Superman y Shazam. En Smallville hay una mención de Ted Adam, aunque nunca aparece. En los videojuegos de Lego, pues es, obviamente no hay que decir los que aparecen en la película. Hay videojuego de Lego DC Super Heroes Shazam, ¿no? También tienen otras versiones, pero bueno, incluso en la serie Liga de la Justicia en Acción, etcétera, etcétera. Y más recientemente, pues ya todos conocemos el famoso cómic no, sino película, que está pronto a estrenarse. Y bueno, amigos, esto básicamente es lo que hemos explorado, justamente este especial sobre el universo de los personajes de Shazam, en este caso el villano mejor conocido como Black Adam. Y simplemente me queda nada más que invitarlos a mis diferentes redes sociales, donde me pueden buscar. Bueno, es muy fácil. Como páginas de Facebook, bueno, me pueden encontrar como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Bible Archivos DCU y Fandom World Archivos DCU, en Twitter, en Instagram, en Patreon y Twitch. En la primera cuenta me pueden encontrar como Archivos DCU, y en las cuentas secundarias de Instagram, Twitch y Twitter como Archivos DCU Plus. En mi cuenta temática de motores, o sea, sobre motorsport y aviones, como Archivos Motor en Twitter, así como en mi podcast de Spotify que se llama El Debate del Archivista, donde ampliamos debates de la cultura pop y del motor. También próximamente vamos a hacer algún tema de ese espacio. También me pueden seguir en mis canales de YouTube, como Archivos DC Junior, donde estamos publicando este video dedicado al universo DC en general, sobre series, cómics, películas y reseñas de personajes. También Archivos Marvel 616 más Star Wars, sobre series, cómics, películas y reseñas de los personajes de Marvel y Star Wars. También en Archivos de CU by Black Hawk, donde hacemos videos de la cultura pop freaky geek, así como en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, sobre la franquicia galáctica de Viaje a las Estrellas, así como en mi nuevo canal sobre toda aquella máquina que se mueva en Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk, que es mi quinto canal reciente que he creado. Asimismo está disponible en los grupos de Telegram y Discord si quieren participar en nuestro contenido y ser notificados allí de nuestra información. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, darles like, compartir el contenido y disfrutar con gusto y apoyarnos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden que darle a la campanita deben dar y verán que así recibirán las notificaciones de nuestros canales. Yo simplemente les digo y les recuerdo, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera.
Bye. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas no solamente a mis canales y a mi gran familia de redes sociales, sino que ahora con otros colegas youtubers estamos inscritos a una app llamada YouTubers Geeks, una app en la cual podrás disfrutar no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas youtubers. Simplemente descarga la imagen, copia el código de barras con el celular y asimismo, una vez descargado, podrás disfrutar una vez del contenido de cada canal participante. No olvides, se llama YouTubers Geeks y podrás conseguirlo gracias a ese código de barras. Te es difícil encontrar mis redes sociales, ya hay un enlace en el que tú puedes darle clic y encontrar rápidamente todas mis redes sociales y demás canales. Simplemente debes dar clic a un enlace que está en la descripción de los videos o del propio canal, cliqueando linkatr.ee/byblahawk. En él encontrarás todas nuestras redes sociales donde puedes encontrar nuestros enlaces a nuestros canales de YouTube y demás redes sociales. Recuérdalo, está en la descripción del video y del canal. Y bien, mis amigos, ya me pueden seguir en mis siguientes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, byblahawk, Archivos DCU y Fandom World Archivos DCU. En Twitter, Instagram y Patreon y Twitch me pueden encontrar como Archivos DCU, o también me pueden encontrar en las cuentas secundarias de las mismas redes sociales como Archivos DCU Plus. En mi cuenta de Twitter también me encuentran otra red social de mi quinto canal como Archivos Motor. Asimismo, mi podcast de Spotify conocido como El Debate del Archivista, donde empleamos debates de la cultura pop y del motor. También me pueden encontrar en mis canales de YouTube como Archivos DC Junior, dedicado al universo DC en general, sobre series, cómics, películas y reseñas de personajes. También en Archivos Marvel 616 más Star Wars, que va de la misma temática pero sobre el universo Marvel y Star Wars. También me encuentran en Archivos DCU byblahawk videoblog, donde hacemos videos sobre la cultura pop, freaky geek, así como en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, donde hacemos toda la misma temática pero referente a viajes a las estrellas, así como mi nuevo canal de aquellas máquinas que se muevan y cualquier tipo de vehículo militar, deportiva, en Archivos Motorsport y Aviones byblahawk. Asimismo está disponible en los grupos de Telegram y Discord, que si quieren participar de nuestro contenido y ser notificados allí para que puedan seguir nuestro contenido. Y asimismo, pues los enlaces los van a encontrar en la descripción de este video y de todo el canal. No olviden suscribirse, darle compartir, darle like, y asimismo pueden disfrutar con gusto y apoyarnos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita a las notificaciones de los canales y simplemente más que decir, yo soy Blahawk y sigan siendo felices. Blahawk les dice, transmisión fuera.